Muy bien, en la continuidad de nuestro programa de noticias nos vamos a referir y tratar, analizar una situación o una normativa que se ha dado en estos momentos en la provincia de Río Negro. No es la única provincia que tiene este tipo de mecánica en torno a la utilización de las tarjetas de crédito, créditos y débito, que ya no las pueden manipular los dueños, los comerciantes, sino que directamente lo tiene que hacer el propietario. La finalidad de esta normativa es evitar todo tipo de clonación de tarjeta, de estafa, de robo de identidad, etcétera. Y quien nos va a ayudar a comprender cuál es la finalidad y cómo se implementaría toda esta mecánica es el doctor Jorge Liptin. Él es abogado penalista especializado en cibercrimen, con quien ya estamos en comunicación. Doctor Liptin, muy buenas noches. Marco Messina, El Sayosa, los saludamos de Canal 9 de Resistencia. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted por su tiempo. Bueno, esta no es la única provincia, Río Negro, que lleva adelante esta exigencia, ¿no? De no manipular las tarjetas de débito, sino que las hagan y crédito y que las hagan directamente los propietarios. Sí, esto viene a empujar un poco algo que es un hábito de higiene digital, que tanto yo como otros colegas y especialistas de ciberseguridad venimos promoviendo hace muchos años. ¿Por qué? Porque la gente a veces confía en el mozo amigo, en el comercio de confianza, en el lugar en donde va siempre, pero de repente hay una escalada de casos en donde a uno le llegan compras o consumos en las tarjetas que uno no reconoce, que no sabe de dónde provienen, y muchas veces es porque desde la mesa hasta el postnet hay un camino ciego que no sabemos qué sucede, ¿no? Y todo puede suceder en un par de segundos, que es lo que alcanza para sacar una foto a la tarjeta de crédito, en donde están todos los datos como para operar como si fuera el titular genuino, ¿no? Entonces, siempre la recomendación ahí viene siendo hace años, y lo que viene a hacer la normativa ahora es empujar y promover haciéndolo obligatorio, pero la recomendación es siempre que el postnet venga a la mesa o que la tarjeta vaya hasta el postnet en la mano del usuario. O la recomendación adicional que les puedo dar para los casos en donde encuentren alguna reticencia, resistencia, o no quieran ponerse en la situación incómoda si alguien les genera incomodidad que no debería, de pedir el postnet, pidan el QR y páguenlo utilizando alguna plataforma, una billetera virtual con su tarjeta de crédito, pero por ejemplo Mercado Pago, Ualá o cualquier otra. Claro. Doctor, uno con solamente una fotografía tanto del adverso como del dorso justamente de las tarjetas, y con esos números allí presentes, sobre todo con el código de seguridad atrás, ¿ya puede realizar algún tipo de compra a través de internet, por ejemplo? Sí, por supuesto. Fíjense, en cualquier operación que hayan hecho de forma digital, te pide número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad de la tarjeta. Te va a pedir, por supuesto, el nombre como figura en la tarjeta, cosa que también está en la tarjeta. La única información que no contiene es si te pide información del usuario, que hay algunas páginas, por ejemplo, cuando uno saca tickets en alguna aerolínea o compras afuera, que quizás lo que te piden es el domicilio a donde te llega el resumen de la tarjeta, o te pueden llegar a pedir el número de DNI. ¿Qué pasa? Esos datos son muy fáciles de conseguir, ¿no? Entonces, por más de que no los tengan, se consiguen en fuentes abiertas. Esto quiere decir con una búsqueda no demasiado avanzada en internet, uno puede saber dónde vive otra persona o inclusive su DNI. Claro. Bueno, es una de las medidas que se buscan fundamentalmente para evitar todas las estafas, ¿no? Y todos los dolores de cabeza que la gente tiene cuando ocurren este tipo de cuestiones, y que con los últimos tiempos, creo que después de la pandemia se ha incrementado muchísimo. ¿Cree usted que esto es suficiente? ¿Esto es necesario? ¿Está bien? ¿Es suficiente para poder estar más protegidos? Yo creo que suficiente nunca es nada, y ahí no hay que, como abogado se los digo, no hay que esperar a que la ley lo regule como para empezar a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? No necesitamos una ley para actuar como tenemos que actuar, y en el entorno digital lo que uno tiene que saber es que
las cosas no funcionan igual que en el entorno analógico al que estábamos acostumbrados hace algunos años, sino que primero que es muy fácil hacerse pasar por uno distinto a quien uno es, con el anonimato, el pseudoanonimato. Las operaciones confían en base a datos, es decir, los sistemas están configurados para que si uno le da los datos de la tarjeta o una contraseña, alcanzan para concretar una operación y quizás el quien está usando esos datos no es su titular. Entonces lo que yo digo es, no esperemos a que el Estado nos proteja, sino que yo le encomiendo a los usuarios que se pongan también en un estado de cautela y de alerta, en donde una de las vulnerabilidades de las que se aprovechan los criminales es del exceso de confianza que tenemos en general. ¿Por qué? Porque estamos seteados naturalmente a confiar en el otro como primer instinto, y algo que enseñan en la Facultad de Derecho es que todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Yo en Internet lo que digo es que todo mensaje que hagamos, que no tiene nada que ver con lo de las tarjetas, ¿no? Pero todo mensaje que recibamos, correo electrónico, inclusive llamado telefónico, es un intento de ciberataque hasta que nosotros demostremos lo contrario. Así que lo que yo le encomiendo a la gente es un mindset un poco más preventivo, de tratar de adelantarse a lo que le puede pasar aunque no haya una ley que lo esté cuidando, ¿no? Porque la ley va muchísimo más lento que la tecnología y que la realidad. Sí. Y hoy inclusive no necesito tener la tarjeta de crédito en la mano para clonar los datos, sino que piensen que hoy las tarjetas de crédito tienen la posibilidad de pagarse solamente por contacto, el famoso contactless. El famoso contactless, por ponerles un ejemplo, es una tecnología que transfiere datos de forma inalámbrica solamente por cercanía. Esto quiere decir que hay dispositivos que los criminales también tienen y que si uno tiene la billetera en el bolsillo, basta con que alguien se tope con nosotros sin querer queriendo como para tomar los datos que están en nuestras billeteras, ¿no? Entonces, ahí, para eso, hay unas billeteras especiales que tienen una tecnología que impide esa comunicación. Y a lo que voy con esto es, tenemos que empezar a ser más cautos. Y esto no significa que hay que tenerle miedo ni a la tecnología ni a Internet, pero sí que demanda una serie de cuidados que hasta el 2020 quizás no nos dábamos cuenta que teníamos que tener. Y yo siempre hago un paralelismo con lo que pasó con el COVID. Así como aprendimos a que en el 2020 había un virus muy contagioso que andaba dando vueltas y era peligroso, y por eso adoptamos nuevos hábitos como usar un barbijo, andar con alcohol en gel de lado a lado, tener cuidado con qué superficies tomamos contactos, a raíz de que migramos todas nuestras operaciones del día a día, o casi todas, al entorno digital, llámese trabajo, asistir a clases, reuniones, inclusive encuentros con personas, lo que ustedes se imaginen. Eso migró de un espacio a otro. Bueno, Internet no es un patio de juegos en donde todo es 100% beneficios, que los hay por supuesto, pero también hay riesgos, y nosotros tenemos que estar preparados para eso, porque ahí la frase que les dejo es: prevenir siempre es mucho más barato y menos doloroso que reparar después, ¿no? Claro. Y en el caso de las tarjetas de crédito, al final de cuentas es bastante sencillo, porque uno denuncia el fraude y el seguro de la tarjeta suele hacerse cargo, pero piensen en otro tipo de operaciones como los vaciamientos de cuentas de home banking, que ahí es más doloroso, ¿no? Claro. Doctor, le hago una consulta que un poco lo adelantó usted con esta nueva metodología de un aparato que usted por proximidad toma los datos de la tarjeta, ¿no? Generalmente cuando uno por ahí dice me clonaron la tarjeta o me copiaron la tarjeta o algo por el estilo, tengo entendido que puede llegar a haber otra manera también, más allá de que, por ejemplo, un comerciante o una eventual persona pueda tomarle una fotografía a los datos de la tarjeta, que es que te la pueda llegar a clonar el postnet mismo, ¿no? O el aparato que por donde uno pasa la tarjeta o el lector. ¿Esto es así también? ¿Se pueden tomar datos a través del aparato? Hay dos modalidades más. Una es una clásica que persiste a todo lo que pasó en pandemia y a lo digital, que es lo que se llamaba como... miren, ya ni me acuerdo el nombre técnico porque hace tanto tiempo, que es básicamente que ponían un aparato en los cajeros, y que cuando uno metía la tarjeta en el cajero, claro, clonaba los datos de la tarjeta. Eso en los postnet no sucede, con lo cual en los postnet no habría problema, inconveniente con eso, pero sí la modalidad en la que más fácil te toman los datos de la tarjeta es cuando se hacen pasar por otra empresa. Y esto quiero que todos los usuarios piensen: en algún momento recibieron un correo de Netflix diciendo que no se pudo procesar los datos de su tarjeta de crédito, que le pedían que vuelvan a cargarlo, porque si no perdían la suscripción. Esa es, en general,
uno hace clic y te lleva a un sitio que se ve igual o muy similar a Netflix con el logo y todo, y ahí uno pone los datos de la tarjeta de crédito, resulta que ese sitio en realidad no era de Netflix, solo estaba maquillado como era de Netflix, y a partir de ahí te toman los datos de la tarjeta. La mayoría de las clonaciones, o más que clonaciones, robo de credenciales, viene de la mano de algún engaño por phishing. Estos son estos correos electrónicos a través de los cuales los criminales se hacen pasar o por otra persona o por otra empresa, ¿no? Que no es real, y maquillan como para hacer creíble su ataque, nos prometen algo demasiado bueno como una super promoción o algo demasiado malo como que vamos a perder acceso a nuestra cuenta o suscripción, y a partir de ahí nosotros somos los que entregamos los datos de nuestra tarjeta de crédito. Y doctor, le pregunto, ¿y esto a través de un postnet? ¿No se puede realizar una copia así una copia que no sea por sacar una foto, digamos, a los números de la tarjeta? No que a mí me conste, puede que sucede, pero la verdad es que esto yo lo tenía entendido como que era algo de cajeros automáticos. En la tecnología todo es posible, es decir, uno podría también tener un postnet que no es el legítimo solamente para tomar datos de tarjeta de crédito de usuarios, un postnet alternativo podría decirse, eso es lógico, pero ahí ya no tiene que ver tanto con la tecnología, sino con el uso que se le da. Pero claramente es un dispositivo que recopila datos. Después, si es el dispositivo oficial o no, el autorizado, será otro cantar. Claro, está bien. Doctor, realmente en los últimos tiempos es impresionante la variedad y la sofisticación, se dice, dije bien, pronuncié bien. Disculpe. En torno a las estafas virtuales, es impresionante la clonación de las tarjetas, de WhatsApp. Uno maneja la cuenta bancaria y puede hacer transferencias a través de su teléfono celular, etcétera, etcétera. Y me da la impresión de que está todo esa parte ilegal, esa parte de la estafa, esa parte oscura, está tan avanzada, es tan sofisticada, que me parece que cuesta muchísimo poder ponerle un freno, ¿no? Porque hablamos de esta situación, de lo que ocurre ahora en Río Negro, hay que cuidarse, etcétera, etcétera. Pero las entidades que tienen más poder, las entidades bancarias, las entidades telefónicas también, porque a través del teléfono como que se duplican los teléfonos también, canalizan a través de eso las estafas. Es como que vamos atrás. En cuanto al cuidado que podemos tener todos corriendo atrás de la zanahoria, ¿no? Exactamente, los ciudadanos, las entidades, los bancos, las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, en torno a la viveza y a lo refinado y a la tecnología que maneja la otra parte, ¿no? Sin dudas, pero ahí les voy a decir algo, y es el 95% de los ataques podrían evitarse. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nos ponemos a pensar y nos detenemos, las vulnerabilidades no están en la tecnología, no siempre al menos, sino en las personas que la manejan. ¿Usted considera discúlpeme, ¿usted considera que todos los hechos han sido producto de un error de la persona que la está, o sea, del titular? Lo que fuera, un error. Yo te voy a decir una estadística concreta, que no es una percepción mía, sino que, de hecho, el día de ayer salió un reporte internacional que se llama el SANS Security Awareness Report del 2023, que lo que mide es básicamente el nivel de vulnerabilidad del factor humano, es decir, nuestro como factor de engaño a nivel global y también por región. En Latinoamérica, el 87% de los ataques exitosos involucraron un error humano. Eso quiere decir que hay un 13% que queda por fuera, y ese 13% es en donde hubo una vulnerabilidad propia de algún sistema. Faltaba actualizarlo, tenía un sistema viejo, tenía algún puerto abierto, las cuestiones técnicas que hacen a la vulnerabilidad propia de un sistema tecnológico. Y en general se le da. Yo me dedico a ciberseguridad, por eso se los puedo decir de primera mano, y en la empresa lo que hacemos es justamente hackear a otras empresas con autorización para decirles cómo podría entrarle un criminal antes de que lo haga, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos nosotros también en la experiencia y en la práctica? Que son muy pocas las vulnerabilidades en comparación al menos en los sistemas versus en los humanos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un simulacro de phishing, como hacen los criminales,
mínimo el 40 o el 50% de las personas que trabajan en una empresa caen, y el criminal solo necesita que caiga una. Versus la dificultad de saltarse los controles o los obstáculos técnicos de un sistema. En general, por ejemplo, en las entidades financieras, que son la industria más regulada de todos hace tiempo en materia de ciberseguridad y riesgos, los sistemas son casi infranqueables. O sea, son realmente muy seguros, con lo cual al criminal le tomaría muchísimo trabajo. Entonces, ¿qué le resulta más sencillo? Engañar a un usuario, claro, y entrar a la cuenta del usuario, no del banco. Tal cual. Entonces, ahí, si a mí me permiten, yo lo que trato y lo que promovemos también es de empoderar al usuario a que se sienta parte y se involucre como una barrera de defensa, porque si seguimos esperando que nos cuiden el resto, ¿no?, nos quedamos cortos, porque si el 87% de los ataques exitosos fueron producto de un error humano, significa que ese 87% de los ataques podría haberse evitado si el humano hubiera estado debidamente educado, concientizado y entrenado. Claro. Y yo, como concientizador de empresas, que una de las cosas que hacemos es justamente educar al personal de las empresas para que esto no le pase, siempre lo que digo es, no alcanza con la conciencia, pues la conciencia es dar información. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, yo les estoy contando el riesgo, pero si yo no les digo cómo evitarlo y no les genero el hábito de la seguridad, esto de la higiene digital, es como cuando la gente sabe que es peligroso mandar mensajes de texto mientras maneja o tomar alcohol y manejar, pero lo sigue haciendo, ¿no? Uno lo que tiene que además es involucrarlos y darles herramientas para que sepan identificar estos correos falsos, para que sepan identificar cuando lo están llamando y no es cierto lo que les están pidiendo con la 5ª, la 17ª dosis de la vacuna, como viene pasando también. El pretexto va cambiando, pero la modalidad siempre es la misma y está basada en el engaño. Con lo cual, si nosotros logramos que la gente sea más cautelosa, ¿no?, y más criteriosa, formar criterio para tomar mejores decisiones y decisiones mucho más seguras, la cantidad de ciberataques que vemos todas las semanas en las noticias, y los que no vemos, que son muchos más, considerando que aumentaron un 3000% en los últimos 3 años, ¿no? Y que aun cuando no vemos un ataque grande como los que vimos a RENAPER, a OSDE, al Poder Judicial del Chaco, a Aerolíneas Argentinas, todas las semanas hay un titular nuevo, ¿no? Sí. Pero todas las semanas también nos enteramos de algún conocido, alguien que perdió una cuenta o que le robaron el WhatsApp. Y todo esto tiene que ver con que fueron engañados, no con que WhatsApp sea inseguro, o con que Facebook sea inseguro, o con que la plataforma del home banking no sea segura. Tiene que ver con que el uso que le está dando el usuario podría haber sido muchísimo más seguro. Claro. ¿Tendríamos que leer el libro Hackeados, le parece a usted? Ojalá, y lo voy a promover porque es gratis, entonces yo siento que es un chivo. Es un libro que escribí en 2020, justamente lo empecé a escribir el día que anunciaron el aislamiento, y ahí dije, bueno, se va a podrir todo, y entonces necesito darle alguna herramienta para empoderar a los usuarios. Hackeados tiene 57 páginas, está escrito de principio a fin en rima, y de tal forma que lo pueda entender una persona de 15 años o de 95, no importa, validado por mi hermano menor y por mi abuela, que ya no está con nosotros, pero que lo leyeron antes de que lo publique. Así que los invito a descargarlo. Están si ponen Hackeado Jorge Litvin, les tiene que salir el enlace, o lo encuentran en mis redes sociales. Bueno, gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Por favor, a ustedes por la invitación. No, por favor, vamos a bajar el libro. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego.